Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Doctor Chelo, y el día de hoy hablaremos del nervio vestíbulo coclear, todo lo que es octavo par craneal. Para esto vamos a ver lo que es el sentido de la audición, la estructura del oído, el órgano de corte y la transducción auditiva, el recorrido del nervio vestíbulo coclear, las pruebas para el oído y lo que es la sordera. Luego veremos lo que es el aparato vestibular, su estructura, la transducción de este fenómeno, el recorrido que tiene y el reflejo óculo vestibular. Ok, empecemos hablando del oído. Para esto debemos entender que el oído tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo se conforma de lo que es el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Meramente sirve esto de canal para poder dirigir las ondas sonoras, que es lo que estamos escuchando, hacia el interior del canal auditivo. ¿De acuerdo? Luego, lo que es el oído medio es a partir desde la membrana timpánica y los huesecillos, ¿no?, que vienen a ser el martillo, yunque y el estribo, para que estos transmitan las vibraciones de la membrana timpánica. Y lo característico del oído medio es que está lleno de aire en sí, y es la parte que se inflama y se afecta en lo que es la otitis media. ¿De acuerdo? Y esta parte está inervada por el noveno par craneal. Por lo tanto, el dolor va a ser llevado por este nervio. Adicionalmente, el oído medio contacta con el oído interno por la ventana oval, que estaría a este nivel, ¿sí? Está señalada. Y después tenemos el oído interno, que está dentro de lo que es el laberinto óseo, ya que estamos aquí dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, dentro de ese laberinto óseo encontramos un laberinto membranoso, que es donde están las estructuras que justamente corresponden al oído y lo que es después hablaremos del aparato vestibular. Para motivos de oído, lo que nos interesa es esta estructura de aquí, que se denomina la cóclea, ¿no?, que se caracteriza por tener esta forma de como un caparazón de caracol, ¿no? Entonces, tiene esta forma de espiral característica y esta es la estructura que aloja, al órgano de Corti, que es el responsable que se produzca el fenómeno de la transducción auditiva. Entonces, hablando más a fondo con respecto al oído interno, recordemos que había dicho, hay un laberinto óseo, que es el que contiene al laberinto membranoso, que son todo ese grupo de estructuras que hay a ese nivel. Entonces, el laberinto membranoso, ¿qué estructuras tiene? Como dije, acá nos interesa lo que es el caracol, ¿no?, la cóclea. Entonces, tenemos, cuando le hacemos un corte transversal, identificamos tres rampas. Una rampa del vestíbulo, que es esta de aquí, una rampa media y lo que es la rampa del tímpano. Para lo que es el oído nos interesa sobre todo la rampa media, porque la rampa media es la que contiene al órgano de Corti, ¿de acuerdo? Y debemos tomar en cuenta que estas rampas están llenas de líquido. Con respecto a la rampa del vestíbulo y la rampa del tímpano, estas están llenas de perilinfa, que es un líquido que se asemeja mucho al extracelular, es decir, es sobre todo rico en sodio. Sin embargo, la rampa media está llena de endolinfa, que se caracteriza por tener un contenido alto de potasio y bajo de sodio, es decir, no va tan acorde a lo que es el líquido extracelular. Ahora veamos lo que es el órgano de Corti y posteriormente la transducción auditiva. Como dije, nos interesa sobre todo la rampa media, ya que esta es la que contiene el órgano de Corti. Recordemos que está bañada por endolinfa. ¿De acuerdo? Entonces, el órgano de Corti, que es el que tenemos aquí, contiene las células receptoras que van a dar lugar a la transducción auditiva. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que lo que nosotros estamos escuchando lo vamos a convertir a un potencial de acción para que esto llegue al sistema nervioso central y por lo tanto podamos interpretar y ser conscientes de esa información. ¿De acuerdo? Adicionalmente vemos aquí que en la estructura del órgano de Corti tenemos esta membrana tectoria, ¿de acuerdo? Y también tenemos este grupo de células ciliadas. ¿Ya? Las células ciliadas están sumergidas en lo que es esta membrana tectoria. Como podrán ver, los cilios están aquí sumergidos.
Adicionalmente, estas células ciliadas, hay un grupo que son las externas y las internas. Las externas meramente amplifican la señal del sonido, mientras que las internas son sobre todo las responsables de generar el potencial de acción. Posteriormente, este potencial de acción irá vía el octavo par craneal para transmitir la información hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, veamos cómo se da este mecanismo. Acá solamente hemos conversado cuál es la estructura de este órgano de Corti, pero ahora vamos a ver cómo funciona. Así que, esta es la parte de transducción auditiva. Así que, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Las ondas sonoras van a ser transmitidas al oído interno, es decir, pasaron todas las estructuras que hablamos previamente, ¿no? Pasaron el oído externo, hicieron vibrar la membrana timpánica y los huesecillos a nivel del oído medio, y después esto se conectó con la ventana oval y por lo tanto después llegó todo esto a lo que es la cóclea, ¿verdad? Entonces, todo esto va a hacer vibrar al órgano de Corti, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Recuerdan que les había hablado? Aquí tenemos la representación del gráfico que mostré antes. Les había mencionado en la membrana tectoria, ¿de acuerdo? Y que los cilios estaban sumergidos en esta membrana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta membrana se va a empezar a mover producto del sonido, ¿de acuerdo? Y por lo tanto yo había mencionado que los cilios estaban sumergidos en esta membrana. Así que por ende, los cilios también se van a empezar a mover, ¿de acuerdo? Ahora, a mayor aumento, lo que estamos viendo aquí es el movimiento de los cilios como tal. Entonces, vean que cuando los cilios se mueven hacia este lado, donde está uno de los cilios más altos, ¿no? Y noten adicionalmente que estos cilios están como conectados por una proteína que se denomina tip link, que une estos canales entre ellos, ¿de acuerdo? Estos canales son canales de potasio. Entonces, cuando se mueven hacia este lado, ¿qué es lo que va a ocurrir? La proteína tip-link, como dije, mantiene unido esto, ¿no? Mantiene unidos a los cilios entre sí, específicamente en la zona de estos canales. Entonces, cuando se mueven, se produce la apertura de estos canales de potasio y por lo tanto el potasio ingresa a la célula ciliada y esto genera la despolarización de la misma, ¿de acuerdo? Como consecuencia de la despolarización, habrá apertura de canales de calcio, ¿de acuerdo? Entonces el calcio ingresará a la célula ciliada y se encargará de movilizar un grupo de vesículas que contienen glutamato. Recuerden que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio por excelencia. Entonces, ¿esto qué cosa va a generar? El potencial de acción en las neuronas bipolares cocleares, que están a este nivel. Entonces, el glutamato es el responsable que se produzca el potencial de acción y por lo tanto, esto va a continuar por una vía mediante el octavo par craneal para después llegar al sistema nervioso central y que por lo tanto podamos usar esa información de lo que hemos escuchado, ¿correcto? Entonces, posteriormente vemos que, como dije, los cilios se van a estar moviendo constantemente. Entonces, si es que se mueven a este lado, ya sabemos que hay despolarización y todo el fenómeno que hemos descrito. Pero cuando se mueven hacia el otro, ¿de acuerdo? Lo que se va a producir es el cierre de los canales de potasio, ¿de acuerdo? Entonces esto nos va a llevar a una hiperpolarización y por lo tanto no va a haber ingreso de calcio y por lo tanto no se van a movilizar las vesículas con glutamato y no se va a liberar el glutamato. Por lo tanto, la disminución del glutamato genera que no hayan potenciales de acción en las neuronas bipolares cocleares. Posteriormente este proceso se va a repetir, es decir, luego de la hiperpolarización, nuevamente por el movimiento ciliar, ¿no? Y la apertura de los canales de potasio habrá una despolarización. Pero después, por el movimiento ciliar igualmente, habrá una hiperpolarización con cierre de los canales de potasio. Por lo tanto, ¿qué cosa podemos concluir? Que hay constantes potenciales oscilantes, ¿de acuerdo? Esto oscila entre la despolarización e hiperpolarización. ¿Ok? Así funciona la transducción auditiva. Ahora hablemos del recorrido del nervio vestíbulo coclear. Entonces, como dije, se produjo el mecanismo de transducción auditiva. Entonces, se recibió el potencial de acción a nivel de las neuronas bipolares cocleares debido al glutamato, ¿de acuerdo? Entonces, esto está a nivel también de los ganglios espirales que hay. ¿Ok? Luego esto va a continuar vía el nervio coclear, ¿no? Que es una parte del octavo par craneal. Y finalmente llegará
al núcleo coclear. A su vez, hay una decusación en el cuerpo trapezoide, de ahí voy a hablar de la relevancia de esto. Después, el grupo de fibras que venía del núcleo coclear harán una sinapsis en el núcleo olivar superior. Después, vía lemnisco lateral, harán una sinapsis en el colículo inferior. Después, una nueva sinapsis en el cuerpo geniculado medial del tálamo. Y después se van a proyectar fibras hacia la corteza auditiva primaria, que está localizada sobre todo a nivel del lóbulo temporal. Esto corresponde a las áreas 41 y 42 de la clasificación de Brodmann. Entonces, aquí tenemos representada la vía que describí anteriormente, ¿de acuerdo? Adicionalmente, acá lo estamos viendo desde incluso la misma cóclea, ¿no? Entonces, brevemente, teníamos aquí las neuronas bipolares cocleares y los ganglios espirales, ¿no? Tras esto va vía el nervio coclear, ¿no? Y va a llegar todo esto, ¿hacia dónde? Hacia el núcleo coclear, ¿de acuerdo? Estamos aquí. Después habrá una sinapsis a nivel del núcleo olivar superior. Después vía el lemnisco lateral hacia el colículo inferior. Después una nueva sinapsis con el cuerpo geniculado medial del tálamo. Y después todo esto irá a la corteza auditiva primaria. Ahora, les había mencionado acá está la decusación en el cuerpo trapezoide. ¿Por qué es relevante saber esto? Porque vean aquí que, supongamos, ¿no? Estamos escuchando, supongamos que acá estamos escuchando desde el lado de un oído, ¿no? Supongamos que es como el oído izquierdo, ¿no? Entonces, se está escuchando, ¿no? Pero esta decusación del cuerpo trapezoide, ¿qué cosa va a hacer? Que la misma vía que había descrito aquí está pasando a este lado también. Por lo tanto, ambas cortezas auditivas primarias van a recibir la información que estamos escuchando desde aquí. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si es que hay algún tipo de lesión a nivel de la corteza auditiva primaria, ya que está a nivel del lóbulo temporal, el paciente no se va a quedar sordo, ¿de acuerdo? Y esto es debido a que esta decusación en el cuerpo trapezoide también llevará la información hacia la otra corteza temporal. Y por lo tanto podremos seguir utilizando la información, ¿de acuerdo? Meramente los pacientes desarrollan sordera cortical, así se le denomina la sordera que se desarrolla como consecuencia del daño a nivel del lóbulo temporal, cuando ambas cortezas auditivas primarias se han afectado. ¿De acuerdo? Esa es la relevancia de conocer esta decusación. Continuamos. Así que lo que estamos viendo aquí es la corteza auditiva primaria. Entonces estamos viendo acá el cerebro, ¿no? Este sería el lóbulo temporal y sobre todo nos interesa este giro que viene a ser el giro de Herschel. ¿De acuerdo? Entonces, esto corresponde con el giro anterior del lóbulo temporal y contiene la corteza auditiva primaria, que como dije es el área 41 y 42 de Brodmann. Esta misma área tiene una organización tonotópica. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que hay un grupo de sonidos, ¿no? de tonos que van a llegar a cierta zona predominante de este giro, ¿no? Y otros a otra zona, ¿no? La parte anterior sobre todo va a recibir ¿qué cosa? Los tonos altos y la parte posterior los tonos bajos. Ahora veamos las pruebas para evaluar el oído y lo que es la sordera. ¿Qué pruebas hay para evaluar el oído? Lógicamente esto se realiza en pacientes que tienen una sospecha clínica alta de lo que es algún problema a nivel del oído y la sordera, ¿no? Entonces, hay dos pruebas que hay que conocer para poder nosotros aproximarnos hacia el diagnóstico de estos pacientes. Desde el punto de vista de los tipos de sordera, existe la sordera de conducción y la sordera neurosensorial. La sordera de conducción ocurre cuando hay algo que está evitando el ingreso de las ondas sonoras, por ejemplo, un tapón de cerumen a nivel del oído externo, y que por lo tanto el paciente no va a poder escuchar bien. Y la sordera neurosensorial ocurre cuando ya hay un daño como tal del octavo par craneal o del órgano de Corti o de la cóclea en sí, ¿de acuerdo? Así que para poder nosotros diagnosticar esto es necesario realizar pruebas al oído.
Así que hablemos de esta primera prueba. Tenemos aquí la prueba de Weber. La prueba de Weber consiste en colocar un diapasón vibrátil, ¿no? Se hace vibrar el diapasón y se coloca en la frente del paciente, como lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que, bueno, un paciente que tiene su oído íntegro, ¿no? Dice que el sonido de la vibración lo siente localizado hacia el centro. ¿Ok? Mientras que alguien que tiene una sordera de conducción, es decir, supongamos tiene un tapón de cerumen, ¿no? Hacia un lado, el sonido de la vibración se va a escuchar en el oído enfermo. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lateraliza al oído enfermo. ¿De acuerdo? Así se reporta. ¿Ya? Después, tenemos que en el caso del paciente con sordera neurosensorial, el sonido se va a escuchar, ¿de acuerdo? La vibración se escuchará a nivel del lado sano, por lo tanto lateralizará hacia el lado sano. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora se preguntarán, pero a ver, si es que sabemos que con esta prueba de Weber va a lateralizar, ¿cómo podemos estar seguros entonces si es que es una sordera de conducción o una sordera neurosensorial? Para eso hay la siguiente prueba, que es la prueba de Riné. La prueba de Riné consiste en lo siguiente. Nuevamente se utiliza el diapasón y se hace vibrar el diapasón. Inicialmente se coloca el diapasón en la apófisis mastoides, ¿de acuerdo? Como estamos viendo en esta imagen. Cuando el sonido de la vibración se empieza a agotar, se coloca el diapasón junto al conducto auditivo externo, de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el hallazgo normal de esta prueba? Que la transmisión aérea, es decir, cuando el diapasón está en esta posición, se escucha mejor la vibración que cuando estaba colocado en el hueso. ¿Ok? Entonces, lo normal es que el paciente refiera a esto, ¿no? Que la transmisión aérea, cuando estaba cerca a su conducto auditivo externo, es mejor que la transmisión ósea. Es decir, que cuando estaba a nivel de la apófisis mastoides. ¿Ok? Ahora, cuando hay una sordera de conducción, la transmisión ósea es mayor que la transmisión aérea en el oído enfermo, ¿de acuerdo? En el oído que tiene el problema. ¿Ok? Mientras que en el caso de la sordera neurosensorial, la transmisión aérea es mayor que la transmisión ósea en ambos oídos. Por lo tanto, nosotros para poder aproximarnos hacia el paciente que tiene sordera de conducción, sordera neurosensorial, tenemos que realizar ambas pruebas. Así que acá tenemos un pequeño resumen de lo que se ha narrado para que, bueno, se pueda identificar claramente cómo diagnosticar estos casos. Ok, ahora hablemos del aparato vestibular. El aparato vestibular se encarga de lo que es mantener el equilibrio o balance. Adicionalmente, ayuda a ajustar la postura para mantener el balance. También a brindar una imagen visual estable de la retina cuando la cabeza se mueve. Es decir, que cuando nosotros estamos mirando hacia un punto fijo y queremos seguir mirando hacia ese punto y movemos la cabeza, se supone que tenemos que seguir mirando hacia ese punto. ¿De acuerdo? Entonces eso ya lo vamos a explicar más adelante. Las estructuras a tomar en cuenta, nuevamente, tienen que ver con lo que habíamos visto en oído. Solamente que ahora nos interesa la parte del aparato vestibular. Ya habíamos visto que a nivel del oído interno, ¿no?, estaba lo que era la cóclea, ¿no? Entonces ahora a nosotros nos interesa la estructura que estaba ahí cerca, ¿no?, que vienen a ser estas estructuras de aquí, ¿de acuerdo? A esto llamamos el aparato vestibular. El aparato vestibular está localizado, al igual que lo que es el oído interno, a nivel del hueso temporal, ¿no?, en el laberinto óseo. Entonces, con respecto al laberinto membranoso de esta parte, ¿qué estructuras nos interesan? Lo que es el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares que estamos viendo aquí. Hay uno superior, hay uno posterior y hay uno horizontal o lateral. Estos están llenos de endolinfa. Así que cada parte del aparato vestibular se va a encargar de llevar cierto tipo de información. ¿Ok? En el caso de los canales semicirculares llevan
la información que corresponde a las aceleraciones angulares o rotatorias de la cabeza. ¿Ok? Entonces, dentro de los canales semicirculares, ¿qué cosa vamos a encontrar? Hay un grupo de células ciliadas vestibulares cubiertas por una masa gelatinosa denominada cúpula. ¿Ok? Algo así como la membrana tectoria en el caso del oído que hemos visto, ya en este caso se va a llamar cúpula. Así que ahora, con respecto a la otra parte, tenemos los órganos conotolitos, que esos vienen a ser el utrículo y el sáculo. Vean aquí que el utrículo y el sáculo tienen estas estructuras que se denominan máculas, ¿ok? Y las máculas van a contener otras estructuras, ¿no? Que tenemos, se denominan otolitos, ¿ok? Los otolitos vienen a ser como cristales hechos de mucopolisacáridos y cristales de carbonato cálcico, ¿ok? ¿Qué información van a llevar estos órganos con otolitos? La aceleración lineal. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en algún transporte y este transporte se detiene de manera brusca y bueno, sentimos el movimiento de irnos hacia adelante, esta información de aceleración lineal es la detectada por esos órganos conotolitos. ¿Ok? Entonces, la movilización de estos otolitos debido a esta aceleración lineal, ¿ok? Y el movimiento de la membrana otolítica, y al igual que similar a lo que ocurría en oído, desplaza las células ciliadas que hay a ese nivel. Y por lo tanto, pues esto llevará un potencial de acción, ¿no? Así que veamos cómo se da esa transducción. ¿Ok? Entonces vamos a ver esa parte de transducción. El mecanismo es igualito al oído. Hay un grupo de potenciales oscilantes, es decir, hay una despolarización, hay una hiperpolarización. El mecanismo es el mismo que hemos visto en lo que es oído. ¿Ok? Nuevamente, células ciliadas, cuando se mueven hacia un lado, apertura de canales de potasio, entonces eso genera despolarización, abre canales de calcio y eso moviliza las vesículas con glutamato y por lo tanto se produce el potencial de acción. Después, cuando se mueven hacia el otro lado, se cierran los canales de potasio y genera una hiperpolarización y no hay glutamato, entonces no hay potencial de acción, ¿no? Así que la única diferencia es que estructuralmente se ha visto que hay un cilio que es mucho más grande que los demás, que se denomina quinocilio o kinetocilio, ¿no? Adicionalmente, los cilios, en este caso, se denominan también estereocilios. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una vez se obtiene el potencial de acción, ¿no? Que viene de los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo, todo esto va a ir, bueno, por un grupo de fibras aferentes que corresponden al aparato vestibular y después esto irá al ganglio de Scarpa. ¿Ok? Así es, este es el ganglio encargado. Entonces, después, estas fibras van a pasar por el conducto auditivo interno. ¿De acuerdo? Al igual que la parte de lo que era el nervio coclear que corresponde a oído también está pasando por aquí. Y después ambos componentes se van a fusionar como en el nervio vestíbulo coclear. Y todo esto, en el caso de lo que es aparato vestibular, esa parte va a llegar a lo que es los núcleos vestibulares. ¿Ok? Así que, ¿qué núcleos vestibulares hay? Tenemos uno superior, inferior, medial y lateral. Cada uno de estos van a trabajar con cierta información y la llevarán hacia ciertas estructuras dependiendo de lo que se dedican y la función, que lo vamos a explicar a continuación. Entonces, el superior y lateral tienen conexión con el cerebelo, entonces van de la mano con esto que es la regulación de la postura, ¿correcto? Adicionalmente, el lateral envía una serie de tractos vestíbulo-espinales hacia la médula espinal también para apoyar a regular la postura. ¿Ok? Con respecto al superior y medial, también reciben, estas aferencias, ¿no? Y harán una sinapsis, ¿con qué? Con los núcleos de los nervios craneanos que están involucrados en los movimientos oculares.
que eso tiene que ver con el reflejo óculo-vestibular, que ya lo hablaremos posteriormente. Y lo que es la parte inferior, ¿no? el núcleo inferior, mandará una serie de diferencias hacia el tálamo, ¿no? Perdón, un grupo de aferencias, ¿no? Hacia el tálamo. Entonces, específicamente hacia el núcleo ventroposterolateral, ¿de acuerdo? También al cuerpo geniculado medial. Entonces, acá lo que estamos viendo, ¿no? Es que vía el fascículo longitudinal medio es que esta parte de lo que es el núcleo inferior del aparato vestibular hará una sinapsis a nivel del tálamo, ¿no? Específicamente ya sabemos núcleo ventroposterolateral y cuerpo geniculado medial. Y después salen un grupo de fibras que van a ir hacia la corteza, ¿correcto? Hacia la corteza. Así que, nuevamente, para que nosotros podamos interpretar esta información, tienen que llegar a la corteza. Así que hay una zona diferente para lo que es el aparato vestibular. ¿Ok? Entonces, va a llegar sobre todo a lo que es la corteza vestibular parietoinsular, es decir, a nivel del lóbulo parietal. Y también lo que es la región adyacente de la circunvolución temporal superior, ¿no? Es decir, la zona cercana al giro temporal superior. Así que bueno, esto va a recibir sobre todo lo que es entradas visuales, táctiles y lo que es la parte vestibular. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que ahora veamos en qué consiste el reflejo óculo-vestibular. Lo que estamos viendo en esta imagen es una persona que está mirando hacia un punto fijo, ¿de acuerdo? Acá estamos viendo la nariz y los ojos, ¿no? Y esta persona está mirando hacia un punto fijo. Supongamos que está mirando hacia el puntero, ¿no? Así que, si es que esta persona quiere continuar mirando hacia el puntero, ¿de acuerdo? Y supongamos que gira la cabeza, pues sus ojos tienen que seguir viendo hasta ese punto, ¿verdad? Para esto es que sirve el reflejo óculo-vestibular. ¿En qué consiste este reflejo? Pues veamos que cuando ocurre el giro de la cabeza, ¿de acuerdo? En este caso hacia el lado derecho, ¿no? Está ocurriendo la movilización de los cilios a nivel del canal semicircular lateral. ¿De acuerdo? Entonces se está produciendo acá el potencial de acción, ¿no? Los potenciales oscilantes que habíamos visto. Y esto va a ir por una vía, ¿no? Por medio del octavo par craneal. Después esto hará la sinapsis a nivel del núcleo vestibular medial. Y después esto hará una posterior sinapsis a nivel de la formación reticular pontina paramediana, que es la misma que tenía que ver con esto de la mirada conjugada que habíamos visto en videos previos. Entonces, como dije, en este caso la cabeza se está moviendo hacia el lado derecho y por lo tanto necesitamos que los ojos miren hacia, o sea, se mantengan mirando, por así decirlo, hacia el lado izquierdo, ¿correcto? Entonces necesitamos que funcione el recto lateral del ojo izquierdo y el recto medial del ojo derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De esta formación reticular pontina paramediana van a salir un grupo de fibras, ¿no? Que vienen a ser, ¿qué cosa? El fascículo longitudinal medio, que va a hacer sinapsis ¿con qué? Con el núcleo oculomotor, ¿no? Para que este, vía el tercer par craneal, inerve el recto medial del ojo derecho y que por lo tanto el ojo gire, ¿no? Adicionalmente, de esta formación reticular pontina paramediana habrá una conexión ¿con qué? Con el núcleo abducens y por lo tanto este inervará el recto lateral del ojo izquierdo y por lo tanto ambos ojos continúan mirando hacia el punto, ¿no? En eso consiste el reflejo óculo-vestibular. Muy bien, entonces esta es la bibliografía que consulté para la realización de este video. Espero que les haya servido. Deja tu like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Gracias.